rebajar el monto sería más, porque ya nos tienen tantos años ya sufriendo y engañándonos. Bajar no podría, subir sí podríamos nosotros y negociar con ellos a tal grado que lo que nosotros buscamos es el derecho de igualdad. Con estas palabras, los veteranos del ejército señalaron que no esperan recibir menos de los 120,000 quetzales de bono, pues es la cifra que se propone en el artículo 11 de la iniciativa 5664. Los veteranos señalaron que desde muy pequeños fueron violados sus derechos humanos y hasta la fecha no han recibido ningún apoyo de la PDH. Nosotros nos dicen que somos victimarios. No, nosotros somos víctimas de la guerra porque se nos violó nuestros derechos, nos sacaron a la fuerza de nuestras casas, nos tiraron a los camiones como animales y no sabíamos nosotros para dónde íbamos. Esto es una violación a los derechos humanos. Él no se ha acercado para nada, ningún delegado de ellos ha llegado con nosotros. Entonces quizás vamos a tener la necesidad de ir a buscarlo en su despacho y hablar con él, porque también es una responsabilidad de él como procurador. Sabemos que hay impuestos de nuestro país de Guatemala puestos para el funcionamiento de ellos. Bueno, pues ahí lo tiene usted, declaraciones de uno, porque son varios, ¿verdad? Líderes de distintas juntas directivas y asociaciones de exveteranos militares que han cumplido, Sandy, porque ellos se han cumplido con lo que dijeron que iban a bloquear ayer y hoy. Han depuesto aparentemente esa acción de bloqueo, al menos para el día de mañana, pero ya están hablando del próximo día martes porque esperan una respuesta contundente de las 3 comisiones que dentro del Congreso de la República tienen que ver con el tema, primero de la ley, con el tema del pago para ellos y con el tema del cumplimiento de este que parece ser un compromiso de Estado que ha quedado así en un limbo que nadie quiere, ni nadie se hace cargo, ni responsable, ni nadie dice esta boca es mía, pero que durante estos 2 días los guatemaltecos hemos sufrido. Entonces, visto desde este punto de vista, por supuesto que pueden parecer los malos y los perversos al bloquear, pero también pueden ser las víctimas al no habérseles cumplido y habérseles obligado a estar en un conflicto armado durante esos 36 años y bueno, y aquí están. Y es que esto, pues, obviamente cuando ellos mencionaban que ellos no eran victimarios, sino que son víctimas, desató un poco también la polémica. Julio, porque, bueno, la gente se preguntaba, ¿pero cómo así? Y yo quisiera que explicáramos entonces ese punto que muchos de ellos indican en que, pues, no les dieron la opción de que si querían estar o no, sino que la forma en la que, según indican, estuvieron o fueron entonces tomados para poder servir. Literalmente lo que acabas de decir, ¿en qué se basan para decir que son víctimas también? Bueno, vamos primero con unos datos y vamos a explicar otras cosas importantes, ¿no? Porque, a ver, veamos el punto de vista de los veteranos militares en este caso. El conflicto armado interno, todos sabemos, Andy, duró en Guatemala 36 años. Cualquier conflicto aquí en Guatemala, pues viene derivado casi que de esos derivado de ese conflicto armado interno. Entre ellos podemos mencionar la inseguridad, las maras, la migración, el conflicto que hoy estamos viviendo con los exveteranos de tropa que mantienen con las autoridades de gobierno. Definitivamente una guerra, y esto fue una guerra interna, lo que deja son pérdidas materiales y humanas y sobre todo víctimas de cualquiera de las partes involucradas. Por eso los veteranos exmilitares, fíjate Sandy, se autodenominan como víctimas del conflicto armado, pues aseguran a ellos que simplemente fueron obligados a prestar su servicio militar sin que nadie les preguntase, ¿quiere usted servir a la patria? ¿Quiere ir a la guerra? Y aparte de llevarlos de esa forma, pues también se vieron inmersos dentro de una guerra, y una guerra es una guerra, y una guerra lo que deja son traumas, son pérdidas, son muerte, heridos, un montón de situaciones terribles. Evidentemente ellos lograron sobrevivir a la guerra, pero siquiera recibieron algún tipo de tratamiento psicológico, siquiera recibieron algún otro tipo de resarcimiento, no, y ahí es donde ellos reclaman, porque dicen, miren, a la otra parte, fíjate Sandy, a la guerrilla se les dieron terrenos, se les dieron esto, se les dio lo otro, por ejemplo, fincas allá en el Petén y en otros lugares, en Playa Grande, Ixcán, Quiché, y resulta que quienes sirvieron a la patria desde la parte oficial del Ejército de Guatemala, no se les dio ni las gracias. A mí lo que me causa también, pues, esa duda, Julio, es de que cuando se negociaron los acuerdos de paz, bueno, en ningún punto se trató este tema. ¿Por qué? Porque probablemente entonces la otra parte no iba a querer, porque aquí hay que mencionar, en el tema de resolución de conflictos, una de las dos partes, lo ideal sería que las dos se dieran. Claro, el gana-gana, ¿no? Clásico. Pero cuando no existe, una de las partes tiene que ceder para que el conflicto se logre solventar, ¿no? Esto pudo pasar. Bueno, si tratamos de que también quienes estuvieron sirviendo a la patria
reciban algún tipo de ayuda, probablemente no iba a generar un buen acuerdo y no se iba entonces a concluir con estos acuerdos de paz. ¿Pudo ser esta situación o que falló este punto en la negociación? Yo resumo eso que estás diciendo con una situación tangible desde el punto de vista objetivo. La guerra como tal, los 36 años de conflicto, es decir, el choque entre los dos bandos, es decir, el ejército y las 4 facciones guerrilleras que el 7 de febrero de 1982 se unieron en una para formar la URNG, en ese campo militar, quien ganó fue el ejército, y eso es indiscutible, ¿no? Porque obviamente tenía la preparación, los recursos, el apoyo de Estados Unidos, las aeronaves, todo eso, ¿no? Entonces no pudo doblegar la guerrilla al ejército, por eso obviamente ahí se da una victoria en ese campo militar. Pero los grandes ganadores precisamente de las negociaciones, de los acuerdos de paz, en esos 13 acuerdos de paz que se firmaron, fueron precisamente los que representaron a la guerrilla y quienes participaron como comandantes y algunos puestos importantes de ellos. ¿Por qué? Porque ahí sí tuvieron la amnistía, tuvieron estas situaciones de poder encontrar, ¿verdad?, para la gente que combatió de parte de la guerrilla, tierras, como te decía, lejos, ¿no? Porque Playa Grande y Ixcán Quiché está bastante lejos, pero tienen. Allá el Petén está lejos, pero tienen. Y en cambio el ejército no tuvo esa capacidad, o tal vez no quisieron hacerlo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, aquella negociación que empezó en 1982 y que terminó hasta 1996 no se hubiera llegado a concretar. Entonces decidieron ceder, pero cedieron en contra de los intereses de su propia gente. Y no se dan cuenta también que entonces el conflicto se quedó, la resolución del conflicto se quedó a medias, porque se está reactivando un tema que ya se debe haber solventado desde hace varios años, Julio, y que no está para nada cerca de poderse resolver. ¿Por qué? Porque ya escuchamos la postura del ministro de Finanzas, bueno, una respuesta que dio ante medios de comunicación, donde dice que es un panorama bastante complicado, pero que hay otras alternativas, que es apoyar por medio de programas. Y hoy ya veamos las declaraciones también de uno de los representantes de los veteranos militares, donde dicen y realmente ni siquiera vamos a negociar el monto, nosotros queremos los 120,000 quetzales para cada uno y punto. Y punto. Y es más, Álvaro González Richie, es decir, el ministro de Finanzas, fue claro, o sea, en el proyecto de presupuesto que ellos enviaron al Congreso de la República no viene contemplada esta situación de iniciar, al menos iniciar con cierta parte del pago de este bono honorífico. Esto es terrible, Sandy, porque entonces quiere decir que probablemente ahorita este fin de semana y el lunes tal vez vaya a haber cierta paz en esto de los bloqueos, pero a partir del martes o miércoles de la próxima semana corre y va de nuevo. Es decir, aquí tenemos ya latente, instalado un conflicto que no se va a ir, y no se va a ir porque tú has dicho muy clara una situación. Los 120,000 dicen ellos que no lo van a discutir y no lo van a negociar. Aquí ha faltado también una cuestión, y yo creo que ellos se sienten burlados, se sienten molestos, me refiero a los exmilitares, porque a través de los años varios candidatos presidenciales han prometido esta cuestión, no les han cumplido. Luego se ha prometido a través de esta cuestión de que se acepta la ley, de que se va a hacer la mesa técnica de negociación, y no se llega a nada. Y entonces volvemos a lo mismo, los más afectados al final de cuentas, fuera de ellos, terminamos siendo todos los guatemaltecos. Exactamente. Vamos con otros datos, Julio, para seguir ampliando esta problemática que estamos analizando. Con mucho gusto, Sandy. Uno de los puntos que también uno de los distintos líderes de los veteranos de guerra hizo ver a los medios de comunicación social hoy es que no han sentido ni han tenido el apoyo de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Según sus palabras, califican como violación de sus derechos humanos el hecho que sin ellos quererlo o pedirlo se hayan visto involucrados y obligados a ser parte de la guerra civil, en este caso como miembros del ejército. Otro aspecto fundamental que dejaron bien en claro es que tienen la voluntad de volver a la mesa de negociación, pero sin que se rebaje la cantidad de los 120,000 quetzales que están solicitando. También amenazaron con que si la próxima semana las comisiones del Congreso que tienen que ver con este tema no les dan una respuesta, van a bloquear, pero ojo, porque ahora dicen que van a bloquear todas las entradas y salidas de la capital, es decir, se vienen y se ensañan contra esta ciudad de Guatemala, la nueva Guatemala de la Asunción. ¿Y qué tenemos también nosotros la culpa de esto? Es que esto también hay que entenderlo así, ¿no? Exactamente. Nosotros no tenemos la culpa, pero la lógica marca que como el Congreso está aquí, así es. Bueno, que se den cuenta de lo que vamos a hacer y la capacidad. Exactamente, la capacidad que tenemos de organización y también de poder paralizar el país, ¿no? Si así lo quieren. Julio, y aquí, la tienen, fíjate. Totalmente. Tantas, imagínate, que sean estos 95,000, por ejemplo, de verdad, se puede hacer. Ya lo han hecho en varios puntos del país. Julio, dime, Sandy. Finanzas pues ya trasladó entonces esta propuesta del presupuesto, pero también
podría caber la posibilidad de que si los diputados quieren resolver este tema, si hacen el estudio exacto correspondiente de la recaudación y las proyecciones también que son necesarias, poder modificar esta propuesta, porque de hecho lo que presenta Finanzas no es lo que se tiene que aprobar o no. Si llega a los acuerdos, sí, pero siempre hay modificaciones que hace el Congreso. Solo esa es la única oportunidad que tiene. Cabe la opción, y esto significaría claramente una cuestión, de que habría que empezar a quitarle o a una o a varias instituciones un poquito, un pedacito, ¿verdad?, de su presupuesto para poder otorgarlo hacia esta situación. O la otra opción, que es así, yo no la veo para nada positiva, que es lo que decía Álvaro González Richie, el ministro de Finanzas, o en todo caso se afronta este pago a través de endeudamiento, que eso por supuesto no es lo que queremos los guatemaltecos. De verdad. Ya, nuestros nietos, tataranietos y todos, no sé qué. No he tenido hijos y ya mis nietos, imagínense. Ya vienen con deuda y sabe, por cierto, bueno, si usted no sabía ese dato ahorita que lo estás mencionando, se calcula que aproximadamente cada niño que nace aquí en Guatemala ya trae una deuda que sobrepasa los $1,000, pues son 8,000 y pico de quetzales de deuda, ¿no? Por todo el endeudamiento que tenemos, más todo lo que vendrá por delante, imagínate tú. Así es. Ya no va a ser traen la torta bajo el brazo, sino traen la deuda bajo el brazo. Dios mío. Ok. Pero sin duda alguna, ¿cómo es que se va a resolver este conflicto? ¿Qué medidas se van a tomar? Ignorar el tema no es una opción. No es opción y lo han hecho. Por supuesto. Tiene que existir un diálogo que sea maduro y de alto nivel también para tratar de llegar a un acuerdo con los veteranos militares que ya están cansados y de verdad que están dispuestos a todo. Ahí está. Para que les hagan caso. Entonces el llamado es, y con esto concluimos, para los distintos representantes de las 3 mesas o de las 3 comisiones que están viendo este tema en el Congreso, que den la cara, que se pongan de acuerdo, que hablen con ellos en esa mesa de negociación y que a ver si se soluciona o se llega a un acuerdo. De lo contrario, veremos bloqueada la ciudad capital. Estoy seguro que así lo harán. Por supuesto. Bueno, vamos a regresar con otro tema que hoy, por cierto, se realizaron varias detenciones. Interesante, pero qué bueno, ¿sabes por qué? Porque fueron a aprehensiones y detenciones a coyotes, es decir, a tratantes de personas. Vamos a darle los datos y el análisis. Cuando regresemos, por favor, continúe con nosotros. Así es, ya sabe que nosotros somos a la medida.